Dios los bendiga a todos ustedes y vamos a tener este tiempo de exposición de la palabra, pero antes quiero expresar mi gozo por ver a varios hermanos que hoy se han dado cita a venir aquí a la iglesia, ¿sí? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero saludarles entonces a todos los que están aquí en este primer piso, en el segundo nivel también, y a todos los que están en casa, que desde ahí también han preparado su corazón para escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos, ¿sí? Bienvenidos. Estaba un poquito meditando mientras les veía a ustedes desde atrás y pensaba como un padre se alegra cuando todos los hijos están en casa. Así se alegra mi corazón de verle a todos ustedes, hermanos, ¿sí? Se alegra mi corazón de ver varios hermanos que después de tiempo vienen a la iglesia y alabado sea el Señor por eso, ¿sí? Muy bien, así es que vamos, salúdense unos a otros, si no se han saludado, a ver, mire atrás, adelante a su hermano, también los hermanos que están en casa, Dios los bendiga, las personas que nos siguen, también los saludamos. Y hoy hay muchos rostros nuevos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, que el Señor les guarde, hermanos, ¿sí? Bien, vamos a orar, por favor. Y también vamos a darle un saludo con unas palmas a los hermanos que están en casa, a las personas que se conectan, ¿sí? Saludémoslos. Muy bien, vamos a orar entonces para disponer nuestra mente, nuestro corazón en este tiempo, escuchar la palabra del Señor. Me acaban de comunicar que nuestra hermana Mari está entrando a sala de parto, así es que vamos a orar por ella, que el Señor guarde y cuide el alumbramiento de su bebé, ¿sí? Ok, hermanos, vamos a orar entonces, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido de adoración, de expresar con nuestros cánticos, Señor, lo que conocemos de usted, lo que, Señor mi Dios, hemos aprendido y estamos aprendiendo acerca de su persona, de cómo honrarlo, de cómo adorarlo. Para ello necesitamos también que bendiga este tiempo para que nuestra mente, nuestro corazón estén dispuestos para escuchar tu verdad, Señor. Y oramos en esta mañana por nuestra hermana Mari, Señor, que usted le bendiga, le guarde y traiga con bien a esa bebé que está en su vientre, Señor. Que usted provea de todos los recursos en el lugar donde está, Señor mi Dios. Padre amado, oramos por ella, por Daniel, por Michelle y por toda la familia. Y te pedimos, Señor mi Dios, por otras personas que estén en un estado delicado de salud, que tú les asistas con tu gracia, tu favor y tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a estar concluyendo el día de hoy la serie de temas del capítulo 13 de Romanos, pero antes vamos a leer en el capítulo 8 de Romanos, desde el versículo 13 en adelante, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 13 en adelante, dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Bien. Y en Romanos, en el capítulo 13, el versículo 14, dice la Escritura así, que ya lo hemos estado leyendo, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así es que hoy vamos a ver la segunda parte de vivir honestamente delante de Dios. ¿Ya? Vivir honestamente delante de Dios o para con Dios. Y este capítulo 13, si ustedes han podido estar atentos, se trata realmente de cómo es nuestra vida ante el gobierno, ante la sociedad, ante el prójimo, y estamos concluyendo cómo debe ser nuestra vida ante Dios, que es por donde debe comenzar. ¿Ya? Y los capítulos 12 y 13 son la descripción, es el cuadro, es como un retrato de cómo debe ser la vida del creyente, ¿sí? Y los capítulos que siguen también, hasta el 16 del libro de Romanos, pintan el retrato de cómo debe ser la conducta, cómo debe ser el proceder, cuál es el tipo de vida que los creyentes deben vivir si realmente han abrazado la fe en Cristo Jesús. Si realmente ha abrazado la fe en Cristo Jesús, entonces esta es la forma como debe vivir cada creyente. ¿Ok? Y para muchos creyentes es difícil llevar una vida constantemente que agrade a Dios, ¿no? Una vez estábamos compartiéndole el Evangelio a una pareja que tenía problemas matrimoniales juntamente con mi esposa. Y esta pareja, en la medida que nosotros le fuimos aclarando que nuestra consejería es centrada en las Escrituras, que es bíblica, y le dijimos que todas las reuniones que íbamos a tener íbamos a hablar de la Biblia, y aceptaron, pero al final no quisieron continuar, y la respuesta era porque hay un alto precio que pagar para seguir a Jesús, dijeron, y no estamos preparados para eso todavía. Entonces, ese alto precio era perdonar de todo corazón, era dejar las cosas del mundo y abrazar la fe en Jesús. Entonces las personas fueron sinceras y dijeron, no estamos preparados para esto. Entonces, porque realmente es difícil, ¿sí? Si uno es honesto en sus pensamientos, es difícil sostenerse en el día a día en nuestra vida cristiana, ¿ok? Pero no es imposible, ¿sí? Porque todo lo que Dios nos pida, no nos va a pedir algo que no podamos cumplir. Y no solamente nos pide, sino que Él nos dota de todas las herramientas y los medios para poder cumplir lo que Él pide de nosotros. Así es que el vivir honestamente delante de Dios es una batalla diaria de cada creyente, ¿sí? Pero cuando libramos esa batalla con la armadura de Dios, usted debe tener en cuenta que la victoria siempre va a estar asegurada. Hay muchos creyentes que en su vida, hasta el día de hoy, si hacen un inventario, tienen más derrotas que victorias, ¿sí? Que han librado muchas batallas, pero que muchas veces han sufrido muchas derrotas, ¿sí? Y por eso justamente estamos aquí, venimos a la congregación, para poder dejar que nuestra mente y nuestro corazón sean moldeados e instruidos por la verdad de Dios. Porque esa verdad de Dios nos va a ayudar a pelear la buena batalla diariamente. ¿Okay? ¿Y dónde comienza nuestra honestidad con Dios? ¿Dónde comienza nuestra integridad con Dios? ¿Dónde comienza? Comienza en nuestros pensamientos. Allí comienza nuestra honestidad. Ahí es donde nosotros debemos buscar ser honestos con Dios. ¿Ya? Y eso es lo que termina el capítulo 13, viendo entonces todos estos temas que hemos estado desarrollando para finalmente darnos dos acciones
dos acciones para vivir honestamente, agradando a Dios, siempre. Dos acciones. La primera es vestirse del Señor Jesucristo y la segunda es no proveer para los deseos de la carne. Esas son dos acciones, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver, vestirse del Señor Jesucristo, esto tiene que ver con lo siguiente, mis amados hermanos. Dado que Dios es el autor de la palabra, es el autor de su palabra, ¿sí? Él está aquí hablándonos, no sugiriéndonos, sino que está usando una forma imperativa. Es Él imponiendo su santa y agradable voluntad y perfecta voluntad en el corazón de sus hijos. Por eso es que se habla de esta manera imperativa, vestidos, dice, ¿sí? Vestidos. Es entonces Dios dirigiéndose a los oyentes para ordenarles a sus hijos, ¿sí? Vístanse, ¿sí? Vístanse del Señor Jesucristo. Y ante esta orden, ¿quiénes van a responder? Van a responder a este mandato los verdaderos creyentes que han abrazado su fe en Cristo Jesús. Van a responder. El vestirse del Señor Jesucristo lo hacemos después que hemos dejado el ropaje del pecado, lo que hemos visto las semanas anteriores, de desechar, ¿sí? Desechar pues las obras de las tinieblas, vistamos las armas de la luz. Después de desechar este ropaje es que nos apropiamos de las armas con las cuales vamos a pelear esta buena batalla, es que ahora entonces debemos vestirnos de Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sí? Porque no vaya a entender usted literalmente la Biblia y no vaya entonces a venirme el próximo domingo vestido con una túnica y un cinto, ¿ya? Entonces, sí, o vestido de un rabino, entonces, sí, entonces para asemejarse entonces a Jesucristo, no. No está hablando de una vestimenta externa, ya, no está hablando de una vestimenta externa. Está hablando entonces, esta vestimenta es una identificación con Cristo, ¿ya? El vestirnos de Jesucristo nos ayuda a nosotros a identificarnos con quién, con uno solo, no con cualquiera, sino con el único que entregó su vida por nosotros los pecadores. Con él tenemos que identificarnos. Así como las personas y las entidades tienen diferentes vestimentas que los identifican con su profesión. Por ejemplo, los médicos en el cuerpo de la medicina, hay una vestimenta específica para los médicos, independientemente si es doctora o doctor, y hay una vestimenta que los diferencia de los enfermeros y auxiliares. ¿Sí? Hay un color, ¿sí? Y uno de lejos, este es doctor, ¿verdad? A veces los practicantes se visten de blanco y no son doctores, entonces uno los confunde, ¿ya? Pero esa es una identificación. Igual también, si nosotros vemos a una persona que está prestando servicio militar, sabemos si lo está haciendo en la Marina, en la Fuerza Aérea o en la terrestre. ¿Por qué? Por el tipo de vestimenta que lleva. Usted no necesita preguntarle ni nada. Usted lo va a ver y lo va a identificar. Y nosotros, como creyentes, debemos nosotros manifestarle al mundo quiénes somos por esa vestimenta, vistiéndonos de Jesucristo. ¿Ya? Vistiéndonos de Jesucristo. El vestirnos de Cristo nos identifica como hijos de Dios, nos da una identidad con Cristo y nos da una identidad también como ciudadanos y miembros del reino de Dios. ¿Ya? Tenemos esa identidad. Tenemos entonces, cuando nos vestimos de Cristo, tenemos esa identidad. Ahora, como les he dicho que no se trata de una vestimenta externa, sino entonces de una vestimenta interna. Por ejemplo, vestirse del Señor es vestirse de amor. ¿Ya? Es vestirse de amor. Vestidos del amor de Dios. Y aquí Romanos en el capítulo 13 nos ha hablado de eso, ¿sí? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento al apóstol Juan escribiendo, él escribe todo lo que habla del amor de Dios. Dios es amor, dice él. Y eso nos quiere decir a nosotros, mis amados hermanos, que si de algo tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo es del amor de Dios.
del amor de Dios. Vestidos del amor de Dios, eso nos va a permitir que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad siempre estén inclinadas a procurar el bien de otros, ¿ya? A procurar el bien de otros. Porque el amor no hace mal al prójimo, dice, ¿sí? No hace mal al prójimo. Entonces, cuando yo me visto de este amor de Dios, yo voy a cumplir la ley de Dios. Y ahí en Romanos 13:9, ya lo hemos visto en otras prédicas, ¿sí? Nos llama a no cometer adulterio, es decir, no quitarle la mujer a otro o el esposo a otra, ¿sí? No matarás, es decir, no quitarle la vida a otra persona. Cuando nosotros los creyentes verdaderamente estamos vestidos del amor de Dios, no cometemos estas faltas, no hurtamos, es decir, vestidos del amor de Dios, no le quitaremos a otro lo que no nos pertenece. Y vestidos del amor de Dios, no vamos a calumniar a alguien y mucho menos vamos a dar falsos testimonios. Y vestidos del amor de Dios, no vamos a codiciar el bien que tienen otras personas. Y esto es algo que nosotros constantemente tenemos que estarnos vistiendo. Pero para esto ha sucedido algo en el corazón del creyente, ¿sí? Como dice Romanos 5:5, dice, el amor de Dios fue derramado en su corazón, mi amado hermano. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que le fue dado. Y de tal manera nos amó Dios entonces que envió a su Hijo Jesucristo. Y aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. De esa manera es como Dios ha manifestado su amor para con nosotros, ¿sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vestidos del amor de Dios, entonces, con este amor, no cualquier amor, sino el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, ese amor ágape, es que nosotros no le haremos mal a nadie. No le voy a hacer mal a mi esposa, no le voy a hacer mal a mi esposo, no le voy a hacer mal a mis padres, no le voy a hacer mal al prójimo. Esa es la forma como nosotros hacemos una distinción en este mundo. Y así es como somos sal y luz en este mundo. Así como somos sal y luz en este mundo. Pero también hay otras vestimentas que en la medida que vamos conociendo más de Dios, más de su palabra, en la medida que vamos conociendo más de la persona de Cristo, entonces nos iremos vistiendo en nuestro caminar de nuestra fe, nos iremos vistiendo de más humildad, de paz, de fe, de esperanza, de santidad. Nos iremos vistiendo de todo eso, ¿sí? Así es que usted téngase paciencia el uno al otro, ¿ya? Téngase paciencia porque esto es un proceso, es un proceso. Vestido entonces del Señor Jesucristo, por eso es importante estudiar la palabra, por eso es importante congregarse, por eso es importante escuchar la palabra de Dios, porque esa palabra va a renovar nuestra mente, nuestro corazón. Y lo que en mi voluntad yo tenía una información que viene de los conceptos de este mundo, la palabra de Dios viene y la derriba, ¿sí? Y pone entonces un principio divino en mi vida. Y así es como nosotros empezamos a vivir para la gloria de Dios, ¿ok? Para la gloria del Señor. Tenemos que tomar estas vestimentas, vestirnos del Señor Jesucristo, ¿sí? Vestirnos de ese amor de Dios, vestirnos de nuestro Salvador. Entonces nosotros vamos a aprender ¿a qué? Aprender a controlar y dominar las incitaciones del mal, de las concupiscencias y del placer egoísta también. Esto es muy diferente y no se confunda con el autocontrol que en muchas técnicas y terapias lo practican algunas personas. No, aquí no es un autocontrol humano, aquí es el control divino a través del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que en la medida que nos llenamos más de la palabra de Dios, nos vestimos más de Cristo y podemos, por lo tanto, estar en la capacidad de controlar, dominar, expulsar y derribar cualquier pensamiento pecaminoso. Ahí está nuestra victoria, entonces, mis amados hermanos. En la medida que vamos obedeciendo este mandato, la vieja vestimenta de pensamientos y hábitos y actos pecaminosos es desechado continuamente desechado de nuestra vida. Así es que vestirse del Señor Jesucristo va a hacer que usted constantemente esté anulando los pensamientos y apetitos carnales. Cuando nos desligamos,
cuando no estamos en contacto con la palabra, cuando no nos congregamos, cuando no estudiamos, cuando no estamos reunidos, cuando no estamos dependiendo de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a venir a nosotros? Va a venir esos pensamientos, van a venir esas ideas nuevamente. ¿Ok? Y no la va usted no la va a quitar diciendo, ya, tengo que ir a la iglesia. Y viene la iglesia y usted se puede emocionar con los cánticos, levantar la mano y después se va y dice, tengo que volver a la iglesia. Y como que depende del lugar físico. Y no es así, porque la batalla para poder glorificar a Dios está primero en nuestros pensamientos. No está en el lugar a donde tengo que ir a congregarme, está en nuestros pensamientos. ¿Ok? Esa debe ser su preocupación entonces, estar continuamente vestido del Señor Jesucristo. Y lo que hace Pablo aquí está llamando finalmente a vivir una vida santa. Y a vivir esta vida santa lo está haciendo aquí en este capítulo 13, pero también lo ha hecho desde el comienzo de su epístola. Desde el comienzo de su epístola, porque si usted tiene su Biblia abierta y va a Romanos capítulo 1, él dice de sí mismo que él ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Versículo 1:1, ¿sí? ¿Apartado para qué? Para el Evangelio de Dios. En el versículo 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados ¿a qué? ¿A ser de quién? ¿Qué dice ahí? ¿A ser de quién? A ser de Jesucristo, dice, ¿no? Entonces usted es de Jesucristo, usted ha sido llamado, ¿sí? Llamado por el Señor. Entonces usted ha sido apartado para el Evangelio de Dios, ha sido llamado a ser de quién, a ser de Jesucristo, a ser de Jesucristo. Y dice el versículo 7, en esta introducción de la epístola, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? A ser santos. Hemos sido entonces amados por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser llamados a ser santos, a ser de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, este es un llamado que Pablo hace al creyente a vivir una vida santa, y para vivir esta vida santa necesita el creyente vestirse de Cristo, vestirse de Cristo. Este es un vestir interno, como le vuelvo a repetir, y es la forma, la manera como el Espíritu Santo va a controlar y dominar el mal, los viejos hábitos pecaminosos, los viejos deseos de ese viejo hombre que está viciado. Y hasta son controlados los malos pensamientos y los malos deseos. Pero ahí es donde muchos pierden la batalla, en esos malos pensamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces proveen para los deseos de la carne, como dice la segunda parte, ¿sí? La segunda acción es no proveer para los deseos de la carne. Pero ahí es donde muchos, sin darse cuenta, abren puertas y proveen para estos malos deseos. Esto no proveer nos está hablando de traer un pensamiento previo, ¿sí? Un pensamiento previo. Esto es permitirle a nuestra mente que entre un pensamiento previo. ¿Qué tipo de pensamiento? ¿Sí? ¿Qué tipo de pensamiento? Dice aquí un deseo, proveer para los deseos de la carne. Se está refiriendo aquí deseos, no buenos deseos, sino está refiriendo esta parte a los malos deseos, ¿sí? Aquellos deseos de lascivia, aquellos deseos de las bajas pasiones, esos deseos malignos que desplazan los afectos propios y santos que debe tener un creyente por Jesucristo. ¿Ya? Esos malos deseos desplazan estos afectos con los cuales uno debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Son estos malos deseos. ¿Y de dónde provienen estos malos deseos? De la naturaleza pecaminosa humana. Por eso dice ahí los deseos de la carne, ¿sí? La carne denota la naturaleza pecaminosa, ¿ok? Y cuando se habla entonces aquí de carne, en la Biblia encontramos que Dios se puede referir a la carne como tal, al cuerpo físico, al ser humano, a la humanidad, a la descendencia humana, pero aquí se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa, ¿ya? A la naturaleza pecaminosa. Los seres humanos la expresan con actos y acciones, con actos y acciones. Y de ello todos somos testigos porque así hemos vivido nosotros y así nos chocamos día a día con muchas personas. Mi amado hermano, y esta naturaleza pecaminosa es la que
hemos leído en el capítulo 8, desde el versículo 3 hasta el versículo 9. ¿Qué es lo que dice? ¿Esto es conveniente al creyente? ¿Debe permitir el creyente? ¿En qué tiene que tener advertencia el creyente? Una alerta para poder vivir honestamente con Dios en sus pensamientos. Dice así, el versículo 4 dice, el creyente no anda, o sea, no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya? El creyente no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan, dice, en las cosas de la carne. Piensan. Entonces, si usted es un creyente, no anda pensando en esas cosas. No anda pensando en esas cosas pecaminosas. No anda pensando en esas cosas de lujuria, en esos malos pensamientos que pues no solamente están relacionados con todo lo que es sexual, sino cualquier mal pensamiento. El mal pensamiento de una persona, el pensar mal de otra persona, entonces también. Y muchos caemos en ese pecado, ¿no? Muchos caemos en ese pecado. Dice el versículo 6 del capítulo 8, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sí? Es vida y paz. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, ahí está. Esos designios, esos pensamientos son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden sujetarse a la ley de Dios? ¿Por qué no pueden sujetarse a los mandatos de Dios? Porque es una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Porque es una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Si usted vive con un incrédulo, con hijos incrédulos, o usted vive con padres incrédulos, por más que usted los mueva para que recapaciten y reflexionen, no va a reflexionar. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Usted tiene que entender que no va a responder a las cosas de la palabra de Dios, sino hasta cuando nazca, ¿sí? Espiritualmente, hasta cuando sea un regenerado. Ahí recién va a responder entonces a todas las cosas de Dios. Por lo tanto, usted tiene que darle testimonio del Dios que usted ha comenzado a adorar, hasta que él o ella o sus hijos vean entonces a Dios obrando en su vida, y Dios va a ir entonces ganando a toda la familia entonces para Cristo. ¿Okay? El versículo 8 dice, y quienes viven bajo este control no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Las personas que viven bajo el control de los pensamientos y de los deseos de la carne no pueden agradar a Dios. El versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo me imagino ahí sentado, ahí en la iglesia de Roma, como buen creyente que todos los domingos iba a la iglesia, entonces, ¿sí? Y escucho esta parte que dice entonces que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo me preocuparía y empezaría a preguntarme, ¿mi conducta cómo es? ¿Mis actos cómo son? ¿Mis pensamientos cómo son? Entonces empezaría yo a preguntarme, ¿tengo el Espíritu de Dios o no? Porque dice la Escritura que si no tengo el Espíritu de Dios, no soy hijo de Dios, no soy un creyente. Y entonces estoy condenado, ¿sí? Estoy en mis delitos y pecados. Así, ¿por qué? Porque esta epístola originalmente fue a una iglesia específica. Y hoy, 2000 años casi después, entonces también esta misma epístola se predica en muchas iglesias. ¿Para qué? Para que todos los que estemos ahí sentados podamos preguntarnos, ¿somos del Señor? ¿Hemos sido llamados a ser de Cristo? ¿Hemos sido apartados para el Evangelio de Dios? ¿Hemos sido llamados a ser santos? Entonces, ¿cómo está me tengo que evaluar? ¿Cómo es mi manera de vivir? Pero ¿sabe qué? Soy hipócrita porque estoy viendo de esta manera, de esta forma, pero íntimamente mis pensamientos no estoy honrando a Dios. Para eso sirve entonces la Escritura, para meditar y reflexionar personalmente cada uno de nosotros, ¿ok? Porque ¿quién conoce los pensamientos de cada uno de nosotros? Yo no conozco los suyos y usted no conoce los míos. Así como hoy nos estamos preguntando, ¿cuál será el destino de nuestra nación? ¿Qué está pensando nuestro presidente? ¿Sí? ¿Hacia dónde nos va a conducir? No sé si usted ora o usted piensa lo mismo que yo, pero yo quisiera que el presidente determine hacia dónde, cuál va a ser el camino que va a seguir, ¿no? No sabemos nada, no ha determinado nada entonces.
sea para un lineamiento que dé, pero algo tiene que aclararle a la nación hacia dónde va a ser. ¿Quién conoce esos pensamientos? Entonces, hermanos, podemos externamente hacer muchas cosas y hacer muchas cosas, pero Dios quiere que seamos honestos con Él y con su palabra en nuestros pensamientos, primero que todo. Ahí comienza todo, ¿sí? Ahí comenzamos a adorar a Dios. Ahí comenzamos realmente a darnos cuenta si somos hijos de Dios. Y si aún no lo somos, entonces hay que arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Los deseos de la carne vienen a ser esos deseos controlados y gobernados por la naturaleza humana, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué nos está advirtiendo el texto aquí? Acerca de no proveer para los deseos de la carne. Que cuidemos algo. Que cuidemos ¿qué cosa? Que cuidemos la mente. Que cuidemos entonces nuestros pensamientos. Que cuidemos nuestra mente y nuestros pensamientos de tal manera, de tal forma que no le demos entrada a los deseos pecaminosos. A los deseos pecaminosos, ¿sí? Que no estemos trayendo pensamientos a nuestra mente para buscar complacer, así sea por un minuto, por un segundo, querer complacer los malos deseos, aquellos que son propios de la naturaleza humana. Ni por un minuto, ni por un segundo. No andar premeditando pensamientos para satisfacer esa naturaleza humana. Entonces, ¿dónde está la batalla? Para realmente ser honestos delante de Dios, en la mente. Ahí está la batalla. Por eso el capítulo 12 dice claramente, renovaos vuestro entendimiento, ¿sí? El deseo, por lo tanto, mis amados hermanos, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que el deseo de la carne es una manifestación del pecado. El deseo de la carne es una manifestación del pecado. Y esto lo podemos tomar de la enseñanza que Jesús le dio a los escribas, a los fariseos, porque ellos se vestían de la ley mosaica y ponían a la ley por delante de ellos. Entonces, y Jesús les aclaró y les dio realmente el verdadero concepto de la ley de Dios. Y le dijo con respecto al adulterio, le dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. ¿Sí? En su corazón. No es que no tengamos que mirar a nadie, o tengamos que mirar al piso. No se refiere a eso, ¿sí? Dice que si usted mira a otra persona y su mirada se detiene, y no solamente se detiene para apreciar de repente la belleza externa, sino que eso transgrede la línea y ahí usted codicia a esa persona para que fuese su esposa, su mujer, su esposo o su hombre, ¿sí? ¿Y cuántas personas caen en esto? ¿Ok? El pecado no está en mirar, el pecado está en codiciar, ¿sí? Codiciar entonces a una mujer, dice Jesús, que ya adulteró en su corazón. Entonces los malos deseos son, hermanos, un peligro constante en la vida del creyente. ¿Ya? Los malos deseos son un peligro constante en la vida del creyente. Y en la de los no creyentes, lo gobiernan los malos deseos, ¿sí? Los tiene gobernados, atrapados, esclavizados. Pero para nosotros los creyentes es un peligro constante. Por eso Santiago, si usted me acompaña en Santiago, capítulo 1, versículo del 13, vamos a leer desde el 13. Para ver entonces esto de no proveer para los deseos de la carne, dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Así es que, ¿quién es responsable de llegar a cometer pecado? No podemos echarle la culpa a la esposa, al esposo, a alguien, a otra persona.
Y muchos entonces dicen, no, la culpa la tiene Satanás, él me tentó, ¿no? Sí, eso sí es cierto, él te tentó, sí. Pero él no te ha obligado a que tú desobedezcas a Dios. Cada uno, dice aquí, cada uno, ¿sí? Cada uno es tentado cuando ¿de dónde? De su propia concupiscencia. Y este término, este sustantivo, concupiscencia, en el griego es lo mismo que mal deseo. En Romanos, en el versículo 14 del capítulo 13. La palabra griega es la misma, ¿sí? Concupiscencia, malos deseos. Así es que, si uno tiene malos deseos, entonces los malos deseos, cuando se abrigan, te van poco a poco atrayendo, seduciendo, hasta dar a luz al pecado. Y una vez que el pecado da a luz, crece y trae la muerte. Trae la muerte. Ese es el orden gradiente que trae desde los deseos hasta sepultar a un hombre, a una mujer, un matrimonio, ¿sí? En esa consecuencia trágica de la muerte, ¿sí? Así es que, para un poco terminar con ver brevemente lo que Santiago está queriendo ilustrar. Él hace una ilustración acerca como que de un pez, ¿sí? De la pesca, perdón, donde el pez, una vez que ve la carnada, está dando vueltas. Se acerca, se retrocede, da vueltas allí, ¿sí? En la carnada, se ve tentado a morder, y cuando el pez toma la carnada, repentinamente es arrastrado. ¿Y qué pasa? Paga con su vida su inocencia, digámoslo, y su ignorancia, ¿sí? Paga con su vida. Esa es más o menos la ilustración que Santiago está usando, la de la pesca, ¿ya? Ahí está la carnada, el pececito da vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, ¿sí? ¿Y qué hace una persona cuando va de pesca? Las personas cuando van de pesca deben deben ser muy pacientes, porque ponen una caña, están ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6, todo el día pueden estar, hasta que pescan algo, ¿no? Hasta que el pececito tanto dar vuelta, pensándolo seguramente, y pum, cae. Y así es, mis amados hermanos, los sistemas de este mundo están allí puestos para hacernos caer en cualquier momento, ¿sí? Pero a diferencia de este pez que paga con su vida por su inocencia e ignorancia, no es lo mismo que podemos decir del hombre, ¿ya? El hombre no puede alegar a la inocencia e ignorancia, porque dice que cada uno es tentado por su propio mal deseo, cada uno, ¿ya? Para evitar llegar a esto, hermano, ¿sí? Para no llegar a este límite tan comprometedor para nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para la familia extensa y aún para la misma obra, ¿ya? Para no comprometer todo esto, entonces, no debemos proveer para los malos deseos humanos. No debemos proveer pensamientos que nos lleven a abrigar y después a dejarnos tentar, cometer el pecado. Entonces, ¿por qué? Porque hay una destrucción. Hay una destrucción. Se rompen matrimonios, se dividen los hijos, se dividen las familias, y si es un pecado entre la iglesia, la obra del Señor se paraliza. Santiago recurre a una ilustración adicional para hacer referencia entonces que cuando se cede al deseo comienza la concepción y el pecado se desarrolla y con el tiempo nace y el pecado culmina en la muerte. Ahí está la cadena, ¿ya? Así que, mis amados hermanos, para que el deseo no se vuelva destructivo, debemos que, la primera recomendación, vestirnos cada día de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Lo segundo es no proveer para los deseos de la carne. Así que el creyente tiene dos caminos. Tiene dos caminos. No proveer para los deseos de la carne, tomar las armas de la luz, vestirse de Cristo y vivir victorioso esperando la segunda venida de su Salvador. Esa venida gloriosa, ese amanecer del que Pablo ha hablado en los versículos anteriores de este capítulo 13, ¿sí? Esperando entonces el amanecer, que aunque el mundo está cada vez más y más en tinieblas, ¿sí? Pero yo me voy vistiendo cada día más y más de Cristo. Tomo las armas de la luz, ¿sí?
Tomo entonces toda la armadura que el Señor me describe en el libro de Efesios y me visto cada día el Señor. Y así puedo salir victorioso todos los días, todos los días. Pero ¿dónde voy a comenzar? ¿En la calle? No. Tengo que comenzar aquí, en mi mente, mis pensamientos. Ahí comienza todo, ¿sí? Porque no es en la calle donde tenemos las victorias, mi amado hermano, ¿sí? No es metiéndonos a las redes sociales, sino que antes de ir a estos medios, primero tiene que ser en mi mente, ¿ok? Esa es una ruta que puede tomar el creyente, o la segunda ruta que puede tomar es dejar que sus deseos avancen, que sus malos pensamientos sigan ahí abrigándose. ¿A dónde va a llegar? A apostatar de su fe y finalmente a pecar y finalmente a morir. Ahí es donde está que cada uno tiene que evaluarse si tiene el Espíritu de Dios o no tiene el Espíritu de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano y hermana y jóvenes y señoritas que están aquí en esta mañana? Estas cosas que traen tanta destrucción y tanto dolor, y mucho dolor a la iglesia muchas veces. Usted debe tener presente que el verdadero creyente nunca se deja controlar por la naturaleza humana. Pelea, lucha, batalla, ¿sí? Siempre va a salir victorioso. ¿Sabe por qué? Porque dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si usted es de Cristo, dice la Escritura que usted ha crucificado, dice ahí, la carne con sus pasiones y deseos. Y necesito todos los días tener eso presente para desechar, quitar esos malos pensamientos, esos malos deseos. Amén. Les voy a enumerar algunos consejos brevemente, rápidamente. Voy a titularles nada más, ¿sí? Para que usted no provea para los deseos de la carne. Porque esto puede suceder con adolescentes, jóvenes, solteros, mujeres, hombres, casados, con cualquier creyente de 20 años o de 70 o de 80 años. ¿Ya? No, esto no tiene nada que ver con la edad. Uno no puede decir, bueno, yo ya soy viejo, entonces esto no me afecta. No. Entonces, el primer consejo es evitar las malas compañías para no proveer esos malos deseos para la carne, ¿sí? ¿Qué dice el Salmos 1:1? El Salmo 1:1 dice lo siguiente, lo conocemos todos, ¿verdad? Pero vamos a citarlo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, dice, el que no anda en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así es que para nosotros evitar y no proveer para los deseos de la carne, el primer consejo es evitar las malas compañías. Evitar las malas compañías. Segundo, evitar el ocio. Evitar el ocio. Tenemos el ejemplo de David. En lugar de estar en la guerra, en tiempos de guerra, él se dijo, voy a darme un respiro, y su ocio le costó un alto precio. Cuando cometió el pecado de adulterio con Betsabé, una vida inocente, un niño inocente murió. Y no solamente, sino que su relación con Dios también no fue lo mismo, hasta que él tuvo que clamar, orar al Señor. Entonces, evitar las malas compañías, evitar el ocio. Tercer consejo, meditar en las Escrituras. Meditar en las Escrituras, no solamente leerlas, sino meditarlas. Meditar en las Escrituras. Para esto, mire hermano, siempre estamos pidiéndole al Señor fe para las cosas materiales, fe para tener un trabajo, fe para estar de repente, estar bien de salud, fe para que una enfermedad se vaya, fe para esto, fe para las cosas externas, ¿sí? Y para las cosas temporales. A veces estamos llenándonos de oraciones de fe para las cosas temporales, pero las luchas en nuestros pensamientos, ahí en nuestra mente, es donde también tenemos que tener fe y apelar a la fe. Entonces, Señor,
yo no puedo, pero sé que tú me vas a dar la victoria. Necesito fe, Señor, poner mi fe en Cristo Jesús. Entonces nuestra fe está tan desorientada y solamente buscamos una fe para lo material, para lo pasajero, para lo efímero nada más. Pero la fe verdadera tiene que abrigar esa esperanza, no solamente la fe, sino que también la esperanza de que, Señor, yo todavía no soy lo que tú deseas de mí, pero yo tengo fe que tú me vas a renovar y me vas a cambiar. Ahí uno pelea esa batalla solo, a solas, de rodillas, donde nadie más te escuche porque de repente tienes vergüenza. Pero como Dios conoce todo de ti, yo te recomiendo, hermano, que tú busques un espacio, ¿sí? Las mayores victorias que yo he tenido han sido de rodillas a solas, ¿sí? Diciéndole, Señor, tú sabes cómo soy yo, tú sabes todo lo que todavía no puedo ser, pero tengo ese deseo en mi corazón, Señor. Tú conoces lo que yo he pensado, no te puedo engañar. Ahí es donde uno va comenzando a tener victoria, a tener una verdadera honestidad para con Dios. Porque sé que la buena obra que Él ha comenzado, Él la terminará. Entonces necesito fe y para eso tengo que meditar en las Escrituras. Fe, hay que vestirse de fe y de esperanza en Jesús para vencer los malos deseos de la carne. Y como Romanos 10:17 dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Eso no viene así en un sueño, en una danza evangélica o en caerse. No, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. Entonces, y como la fe viene por el oír, vístase de Cristo, escuchando la palabra de Dios acerca de Cristo. ¿Sí? Acerca de Cristo. No solamente buscando usted los pasajes que simplemente los está usando como algo paliativo nada más para un momento. La esperanza viene también de recordar las promesas, así que vístase de Cristo recordando sus promesas, ¿sí? De que Él entregó su vida en esa cruz para que usted sea apartado para el Evangelio y para que usted sea llamado a ser santo, ¿sí? Hay una esperanza entonces en el Señor. Él me ha llamado a ser santo, por lo tanto la buena obra que Él ha comenzado, Él la va a terminar. Así que sí, el primer consejo es evita las malas compañías. Segundo, evitar el ocio. Tercero, meditar en las Escrituras. Cuarto, ya les hablé un poco, es depender de Dios por medio de la oración. Por medio de la oración, ahí volcando nuestra sinceridad, nuestra honestidad con el Señor, en intimidad, en oración, siempre orando al Señor para agradarlo, ¿sí? Y quinto, ten presente, vive con esta expectativa. Mi Señor pronto volverá. Ya está pronto por volver, ¿sí? Yo anhelo que Él vuelva pronto porque estoy batallando, luchando y estoy perseverando, pero quiero que esta batalla se acabe. ¿Y cuándo se va a acabar? Cuando Cristo venga por nosotros. Ahí descansaremos de esta batalla con la carne. Sexto es estar en comunión con otros creyentes también, hermano, ¿sí? Estar en comunión con otros creyentes. Vaya a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Para ir terminando, capítulo 3, versículo 12, ¿sí? Estar en comunión con otros creyentes también nos ayuda a nosotros en no proveer para los deseos de la carne. ¿Qué dice? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿sí? Para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo yo me doy cuenta? Mi hermano, a todas las personas que están ahí en la transmisión, soy muy honesto con ustedes. No puedo darme cuenta, no puedo mirarte cómo estás andando si es que no nos congregamos físicamente. No hay forma. ¿Cómo nos cuidamos? Porque este versículo tiene que ver con el cuidado entre hermanos. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si usted viene, nosotros venimos aquí, nos congregamos como hermanos, usted se va a dar cuenta si su hermano está con gozo, si su hermano está apagado, si su hermano está preocupado, si su hermano está desanimado. Usted se va a dar cuenta cuando lo saluda, cuando lo abraza. Usted se va a dar cuenta. Entonces usted está mirando a su hermano. Es el cuidado espiritual que tenemos, porque esos pensamientos que han venido de repente entonces le han hecho daño. Así es que yo al hablarle y al animarlo lo estoy cuidando, lo estoy mirando entonces, ¿sí?
para que no se vaya apartando cada vez más y más de Dios. Por lo tanto, un tercer consejo, ¿sí? Aparte entonces de lo que les he citado, evitar las malas compañías, evitar el ocio, meditar en las Escrituras, dependencia de la oración, tener presente la expectativa del regreso de Cristo, es estar en comunión con otros creyentes dentro de la iglesia local donde Dios te ha puesto. No en cualquier lugar, sino dentro de la iglesia local donde Dios te ha puesto. ¿Sí? Dios es un Dios de orden y lo ha colocado a usted dentro de un rebaño, dentro de una iglesia. En esa iglesia local Dios lo va a bendecir, lo va a hacer crecer. El Señor lo va a bendecir allí. Entonces no es en cualquier lugar. Entonces hay que buscar un lugar, y esa es mi recomendación para todas las personas que nos siguen en las redes sociales, que busquen un lugar físicamente donde congregarse. ¿Sí? Es bueno escuchar las transmisiones, pero es insuficiente para crecer. Es insuficiente. Así es que con estos pasos que le estoy dando, estos 6, es la forma en que cada día nos aseguramos de no proveer para los deseos pecaminosos y nos cuidamos los unos a los otros. Porque si yo veo que un hermano aquí, cuando viene, ha tenido una palabra, una expresión dura, incorrecta contra otro hermano, contra un joven, y yo estoy ahí, yo estoy mirando, entonces yo soy llamado humildemente a corregirlo, ¿verdad? En amor. ¿Sí? Esa es la forma como nos cuidamos, ¿ya? Esa es la forma como nos animamos. Y de esa forma, entonces, nos cuidamos y vamos desechando cualquier mal pensamiento, mal deseo que haya venido a abrigar en un miembro del cuerpo de Cristo. Pero si estamos distantes, estamos lejos, ¿cómo nos cuidamos, hermanos? ¿Se dan cuenta que no, este mundo nos quiere robar el mayor gozo y la mayor bendición que Dios nos ha dejado de congregarnos físicamente? Para terminar, quiero citarle 2 fuentes de malos pensamientos. La primera está agrupada en lo siguiente. Pensar que los problemas se pueden resolver con el alcohol, con las drogas o con cualquier adicción, ¿no? Pensar, tener esos pensamientos, las personas que tienen esos pensamientos, que van a aliviar sus penas con algún consumo de esto en excesivo, se están engañando, ¿no? Pensar de repente que si no me llevo bien con mi esposa o con mi esposo, pensar que otra mujer me irá a hacer más feliz que la que tengo. Son malos pensamientos que van por ahí abrigando, ¿sí? Van abrigando. Cuando menos piensan, como dice Santiago, entonces esas concupiscencias vienen a arrastrarte hasta que cometes el acto del pecado y después viene la muerte. Y la muerte habla entonces de la destrucción matrimonial. Pensar que de repente el haber sido menospreciado, abandonado, esos pensamientos vengan continuamente a la mente, ¿sí? No haber tenido de repente un padre, una madre, ¿sí? Entonces, el abrigar esos pensamientos aún es lo que va a despertar resentimiento, envidia, ira, celos, codicia. Entonces no hay que dejar que esos pensamientos entren a su mente, dice el Señor, ¿sí? No hay que dejarlos. Estos son algunos de los pensamientos de este primer grupo. Pero, y en eso hay que ser honesto delante de Dios. Pero ¿sabe qué? Hay otra fuente de la cual abunda en los días de hoy, ¿sí? Ya que estos consejos que le he dado, las malas compañías, el ocio, etcétera, ¿sí? Hoy en día las malas compañías abundan en las redes sociales. Hoy en día estas redes sociales consumen el tiempo y la vida de muchos adolescentes, muchos jóvenes, de muchos niños y de muchos adultos. El ocio ahora se ha volcado y se cobija y se deleita en las redes sociales. Este nuevo mundo virtual a muchos les ha robado su tiempo para meditar en la palabra, para orar, para congregar, para servir. Estas redes sociales y este internet es un proveedor por excelencia de los deseos de la carne, de los malos deseos. Es una carnada que está allí, tranquila, paciente, porque sabe que en algún momento alguien va a caer. Y cae en cada segundo. Y muchos creyentes caen en esta carnada. Les voy a dar algunos datos, por favor, ponga atención. Niños, adolescentes y jóvenes.
abran sus oídos. Un informe llamado Digital 21, creo que lo tengo por aquí. Digital 21 dice lo siguiente, que este año de pandemia ha roto un hito en la historia del Internet, porque ha crecido exponencialmente de tal manera que hoy en día el 60% de la población mundial utiliza las redes sociales. El 60% de la población mundial usa las redes. Ese es un porcentaje bastante alto y que ha crecido este último año de pandemia. Y que haciendo la comparación de abril de 2020 a abril de 2021, ¿sabe en cuánto han aumentado? En 330 millones de personas, ¿sí? Según un dato recopilado de 200 países en el mundo. Ahora, lo más terrible es que el 70% de adolescentes consumen pornografía habitualmente, de adolescentes. ¿Y cuánto será el porcentaje de jóvenes? ¿Y cuánto será el porcentaje de hombres y mujeres adultas? ¿Y cuánto será el porcentaje de personas inclusive de la tercera edad? Hay una organización, una ONG, Salven a los Niños, dice, ha hecho su informe en el año 2020 y según este informe hizo una encuesta y el 54% de las personas encuestadas dice que accedió por primera vez a la pornografía antes de los 12 años. Antes de los 12 años. Así es que las redes sociales, el Internet es un proveedor por excelencia de malos deseos, de malas pasiones, de deseos pecaminosos. Ahí está. Aquí está, para que ustedes lo vean. ¿Sí? Ahora, de esto no se libran las mujeres. Según el porcentaje de frecuencia del consumo, los varones, el 82%. Las mujeres, el 40-50%. La frecuencia de los hombres puede ser diaria, la frecuencia de las mujeres puede ser semanal, 2 veces a la quincena, otra vez al mes. Esa es la frecuencia. Así que esto no solamente tiene que ver con los hombres. Esta es la mayor fuente, mis amados hermanos, de los malos deseos, los malos pensamientos de nuestra época, de nuestra era, ¿sí? Esta es la carnada donde muchos están siendo atrapados. Y para terminar, en mayo de este año hay un informe aquí que lo han titulado Internet nocivo, redes sociales, pornografía y pandemia. ¿Y qué dice esto de aquí? Solamente les cito algunas cosas. Que dice que hay 10 millones de fotografías nuevas cargadas solo en Facebook cada hora. 10 millones de fotografías. 10 millones en una hora se cargan de estas fotografías en el Facebook, ¿sí? Ahora, esta es la era de la hipersexualización digital, dice. Su difusión y su acceso es aún mayor, se ha aumentado exponencialmente. Las páginas web de pornografía son las que más datos de usuarios registran, imagínense. Alrededor del 75% de la pornografía disponible en Internet se produce en Estados Unidos. Pero yo les quiero leer algo más. Espero encontrarlo. Aquí está. Muy bien. La pornografía tiene graves repercusiones en el comportamiento sexual de la gente, así como en su visión del sexo. Una sola imagen, escuchen, una sola imagen puede quedarse grabada para siempre en la mente del espectador. Una destacada investigadora en el campo de la pornografía dice que las imágenes visuales pornográficas imprimen y alteran el cerebro, provocando una huella instantánea, involuntaria, pero duradera en la memoria bioquímica y son difíciles o imposibles de suprimir. Otra doctora añade que la pornografía es la primera sustancia adictiva de la que no es posible desintoxicarse. Una sola imagen dice que queda grabada, impregnada, y es difícil de borrar, es difícil de olvidar, es difícil. ¿Y a cuántas imágenes estamos expuestos nosotros? ¿A cuántas imágenes?
Los padres hemos perdido el control de estas cosas porque no podemos estar ahí detrás de los niños o detrás de los jóvenes, ¿eh? ¿Qué es lo que ven? No. Entonces acá hay muchos jóvenes y ya que han escuchado esta información, ahí está la fuente de los malos deseos. Ahí está la fuente, ahí está el por qué no creces en tu vida cristiana. Ahí está la razón por la cual no creces espiritualmente para con el Señor. Entonces, ¿qué hacemos los padres de familia? Nos desesperamos, le ponemos cámaras ahí en el cuarto llena por todo lado a ver qué hace el hijo. ¿Qué hacemos? No hemos perdido la batalla. No. Porque tenemos que ir a acudir al Señor, a Dios en fe, por nuestros hijos, por esta generación, esta nueva generación. Y por nosotros mismos también. ¿Sí? Y ustedes, hijos jóvenes que están aquí, niños, ustedes tienen que entender y comprender que aunque tu padre biológico o tu madre biológica no te vean, hay un Dios supremo. Por encima del techo, por encima de tu cobija, por encima de la luz apagada que tengas, porque aunque estés en oscuras, lo mismo le es al Señor la luz que las tinieblas. Lo mismo le es a Él. Entonces tienes que entender que hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Así que, hermano, todos tenemos que ser responsables de nuestra fe. Y no tenemos que proveer entonces para los deseos de la carne, ¿sí? No tenemos que dejarnos atrapar ni seducir por estas cosas. Deseche todo esto. Y si usted joven, señorita, o usted hermano o hermana, entonces esto es una fuente de tentación y usted no puede, lo ha intentado. Entonces yo le pregunto, ¿qué vale más? ¿Este aparato? ¿O tu relación con Dios y tu relación con tu esposo y tu relación con tu familia? ¿O tu futuro como joven o como señorita? Entonces, apártate de este aparato. Cómprate otro que no tenga esos accesos. Uno pequeño si te quieres comunicar con otras personas. O desactiva entonces y úsalo solamente para contestar llamadas y escribir. Pero todos estamos expuestos. Muchos hermanos que buscan información en internet para un tema, una prédica, muchas personas que buscan, creyentes que buscan información acerca de la iglesia, acerca de un tema, la santidad. No es que estén libres de eso. No, voy a buscar algo entonces santo. Sí, esa es tu intención. Pero ahí está toda la fuente que te va a estar lanzando dardos, ¿sí? Constantemente, continuamente. Entonces, si tú vas desarmado así, ya perdiste la batalla. Tú tienes que ir entonces desde tu pensamiento a ser agradable a Dios, a vivir honestamente de tu pensamiento para con el Señor. Y cuando pierda la batalla ahí, arrepiéntete y pídele perdón a Dios, porque Él es fiel y misericordioso, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonarnos de todas nuestras maldades. Entonces, hermanos, tenemos que desechar todas estas cosas, no proveer para la mente, para los malos pensamientos y los malos deseos. Y como dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿sí? En esto pensad. En esto pensad. Esto, lo que yo estoy pensando mal del hermano, ¿sí? Y ese pensamiento me lleva a hablar mal del hermano, ¿eso será digno de alabanza? No, entonces corrijo mi pensamiento. ¿Sí? Para todo lo que venga a nuestra mente, ¿sí? Vivir honestamente para con Dios nos va a permitir, mis amados hermanos, relacionarnos bien con los otros creyentes, relacionarnos bien con el gobierno, con el Estado, relacionarnos bien entonces con el prójimo, sin importar lo bueno o lo malo que te haya hecho. Pero no vas a poder relacionarte correctamente, bien, en todos estos aspectos, si no das estos dos pasos prácticos: vestirte cada día de Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Amén. No proveer para los deseos de la carne. Que Dios bendiga su palabra y que cada uno de nosotros tome decisiones. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra expuesta. Ya nos bendice advirtiéndonos de todas las consecuencias que se dan cuando nosotros nos desviamos de tus caminos. Ayúdanos, Señor mi Dios, en esta batalla.
pelear cada día y darte la gloria cada vez que salgamos victoriosos, Señor. Ayúdanos a evitar las malas compañías. Ayúdanos a evitar el ocio. Ayúdanos a meditar constantemente en tu palabra. Ayúdanos a depender constantemente de tu poder mediante la oración. Ayúdanos a que vivamos, Señor mi Dios, diariamente con la expectativa de que viene ese glorioso amanecer para nosotros, los hijos de Dios. Y ayúdanos a cuidarnos, a mirarnos unos a otros, cómo estamos andando. Gracias, Señor mi Dios. Que nuestro compromiso sea con usted, Señor mi Dios, de vivir honestamente, agradándote en todo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes.